Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que es, pura dinamita intelectual. La verdad es que sí. Es del jurista y politólogo Eduardo Salinas y se propone desmontar una de las ideas más repetidas siempre en el debate político, la del fracaso del socialismo en América del Sur. Ojo. Y, ojo, que es importante aclararlo, no vamos a debatir si el modelo es bueno o malo. Lo que vamos a analizar es el argumento de Salinas, que dice que ese supuesto fracaso no es un accidente, que es, dice él, un asesinato. Una palabra fuerte. Mucho. Y es que nos lanza una paradoja que te obliga a pensar. A ver, si el socialismo está, como se dice a menudo, destinado a fracasar por sí mismo. Por sus propias contradicciones internas, sí. Exacto. ¿Por qué potencias mundiales y organismos como el FMI invierten tantísimo dinero, tiempo y capital político en contenerlo, en bloquearlo, en desestabilizarlo? Si se va a caer solo, ¿por qué empujarlo con tanta fuerza? Es que esa es la pregunta que vertebra todo su análisis. Y para entender la respuesta que él propone, claro, hay que situarse en su marco teórico. Salinas parte de la economía política crítica. Y de la teoría de la dependencia, ¿no? Y de la teoría de la dependencia, que tiene un peso enorme en el pensamiento latinoamericano. La idea fundamental es que el subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo. O sea, no es como si unos países fueran en primera marcha y otros en quinta. Entiendo. Es, en realidad, la otra cara de la misma moneda. El resultado de una relación de dominación entre las economías centrales, las potencias, y las periféricas. Me gusta mucho la analogía que utiliza en el texto para que esto se entienda bien, porque es demoledora. La del banquete. La del banquete. Describe un gran banquete donde el anfitrión anuncia bombo y platillo que hay comida para todos. Pero la realidad, claro, es que solo unos pocos privilegiados se sientan a la mesa. ¿Y el resto? El resto se queda fuera esperando a recoger las migajas. Y él compara esto con los grandes discursos de capitalismo para todos, diciendo que en la práctica benefician a las élites y acaban subordinando la soberanía de los países a intereses extranjeros. Y señala directamente a Estados Unidos. Ajá. Vale, esto tiene mucha miga. Vamos a ir por partes. Su tesis es que la idea del fracaso socialista no es una conclusión objetiva, sino un arma ideológica. ¿Cómo funciona ese dispositivo? Pues funciona, ¿eh? Sobre todo como una advertencia disciplinaria. Que nadie se atreva. Exacto, un que nadie se atreva. La narrativa no presenta las alternativas al neoliberalismo como opciones válidas, sino como un atajo garantizado al caos, a la miseria, al autoritarismo. Ya. El objetivo, desde su perspectiva, es trazar una línea muy clara en la mente de la gente sobre lo que es políticamente posible. Es como estrechar el campo de juego antes de que empiece el partido. Claro, es que aquí es donde la cosa se retuerce, porque si lo que dice el autor es cierto, esto se convierte en un círculo vicioso perfecto. Él argumenta que es una profecía autocumplida. Totalmente. Pone el ejemplo de una posible crisis en Bolivia para 2025-2026 y anticipa que esa crisis se venderá en los medios como la prueba definitiva de que el modelo anterior era inviable. Pero ocultando deliberadamente los factores externos, sanciones, presiones financieras. Es una jugada maestra a nivel de propaganda, ¿no? Exactamente. Creas las condiciones para que algo falle y luego usas ese fallo para decir, ¿veis? Sabíamos que iba a fallar. Claro. Según el texto, el objetivo final es la desmoralización colectiva, la resignación. Busca instalar la idea de que sencillamente no hay alternativa al status quo. Ya. Y cuando eso ocurre, la política deja de ser un debate sobre qué futuro construir y pasa a ser una simple gestión técnica de lo que ya hay. Y cualquiera que proponga un cambio de verdad es tachado de iluso. O de irresponsable. O de irresponsable, sí. Entendido el qué, vamos al cómo. Si es un sabotaje, tiene que haber herramientas. ¿Cuáles son los mecanismos concretos que describe su análisis? Empecemos por la economía, que parece el campo de batalla principal. La economía es la artillería pesada, sí. Y como bien señala en su texto, no siempre se trata de sanciones explícitas y televisadas como las de Venezuela. A menudo las herramientas son más sutiles. ¿Cómo cuáles? Pues se manifiestan en forma de restricciones de crédito, calificaciones de riesgo que se hunden de la noche a la mañana, o, y esto es clave en su argumento, a través de los condicionamientos que imponen organismos como el FMI o el Banco Mundial. Claro. En su análisis, estas entidades no son árbitros neutrales del juego. Imponen programas de ajuste estructural, austeridad, privatizaciones, desregulación, que en la práctica cercenan la soberanía de los países. Ya.
Si un gobierno decide no seguir esas recomendaciones, pues se le aísla financieramente, se le corta el grifo. Y la crisis que inevitablemente provoca esa asfixia se presenta luego como un fracaso del modelo populista de ese gobierno. Que me parece potentísimo. Analfabetismo político funcional. Es una frase muy fuerte. ¿A qué se refiere exactamente? ¿No es que la gente sea ignorante o sí? Es una excelente pregunta. No se refiere a la ignorancia. Es más sofisticado que eso. El analfabetismo político funcional que él describe es la condición en la que una persona, aunque tenga acceso a la información, ha sido tan bombardeada por una narrativa simplista y repetitiva. Que ya no ve más allá. Exacto. Una narrativa que, además, dice él, se amplifica por granjas de bots y perfiles falsos, hasta que esa persona pierde la capacidad de analizar la complejidad real de los problemas. Es la creación de un sentido común artificial. Repites el eslogan sin entender el fondo. Justo eso. Entiendo lo del sabotaje económico. Es casi invisible, pero constante. Pero el texto va más allá, ¿no? Habla de una guerra que se libra en otros campos. Exacto. Y quizás uno más sorprendente: los tribunales. Aquí es donde el autor introduce el concepto de lawfare. El famoso lawfare. Se oye mucho esa palabra, pero a veces se usa como un simple eslogan. ¿Cómo lo define el autor, para que no sea solo una acusación política? Él lo define como el uso estratégico del sistema judicial como un arma, para neutralizar a adversarios políticos. La idea es trasladar la batalla de las urnas, donde quizás no puedes ganar, a los juzgados. Ya. Se construyen casos, a menudo con pruebas débiles, pero con un respaldo mediático enorme, donde la presunción de inocencia, pues, desaparece. El texto apunta a una supuesta coordinación entre sectores de la judicatura, grandes medios y agencias de inteligencia para inhabilitar a figuras de la izquierda justo en momentos electorales clave. Uf, qué fuerte. Sí. Toda esta teoría sobre sabotaje económico y lawfare es muy potente, pero puede sonar algo abstracta. Me imagino que el autor no se queda ahí y nos da ejemplos concretos, ¿verdad? ¿Por dónde empieza? Empieza por el que considera el caso paradigmático: Bolivia a partir de 2006 con la llegada de Evo Morales al poder. Ajá. La nacionalización de los hidrocarburos permitió al Estado captar una riqueza que antes se fugaba y reinvertirla en programas sociales. El texto cita datos de la CEPAL y del PNUD para documentar una reducción drástica de la pobreza en ese periodo. Vale. Y el conflicto actual, según el análisis de Salinas, pivota sobre el litio, donde el gobierno boliviano intenta mantener el control soberano de toda la cadena de valor. Y claro, choca de frente con los intereses de las multinacionales. Y en ese relato hay un punto de inflexión clarísimo: el año 2019. Absolutamente. El autor se centra en el polémico informe de la OEA sobre las elecciones de ese año. Sostiene que ese informe fue la principal herramienta para justificar lo que él califica de ruptura del orden constitucional. Ya. Pero lo interesante es la paradoja que señala después. Los gobiernos que vinieron viraron hacia políticas neoliberales, recortando gasto social. ¿Y el estancamiento económico que eso provocó? Pues fue utilizado por los medios para reforzar la idea de que el modelo anterior, el de Morales, había fracasado. Entiendo. Es el caso central, pero para argumentar que es un patrón regional tiene que mirar a más países. El siguiente en la lista inevitablemente es Venezuela. Sí, y aquí es donde el texto presenta su afirmación más extrema y controvertida. No describe la situación venezolana como un colapso interno. Habla de una intervención militar directa por parte de Estados Unidos. Un momento, porque esto que describes es extremadamente grave. ¿El texto de Salinas lo presenta como un hecho documentado o como una interpretación para ilustrar su punto? Buena puntualización. Porque una intervención de esa escala, con un bombardeo y la captura de un jefe de Estado, no es algo que haya formado parte del debate público general, que digamos. Es la puntualización clave, sí. El autor lo enmarca como la culminación lógica y llevada al extremo más violento de toda esta estrategia de sabotaje. No presenta pruebas forenses, sino que lo articula como la única explicación coherente dentro de su marco teórico. Vale. Lo utiliza para ilustrar hasta dónde llegarían ciertos intereses para asegurar el control de recursos estratégicos. Es, sin duda, la afirmación más radical de todo su análisis. Queda claro. Un punto de vista muy definido. ¿Y qué nos dice de los dos gigantes de la región, Argentina y Brasil?
¿Se aplica la misma lógica? Se aplica, pero con herramientas distintas. En Argentina, el sabotaje que él identifica es principalmente financiero, con el FMI como actor central. El FMI otra vez. Sí, argumenta que las condiciones de los acuerdos de deuda están diseñadas para limitar la soberanía y castigar cualquier política redistributiva con fuga de capitales o corridas cambiarias. Ya. ¿Y en Brasil? En Brasil, el ejemplo que utiliza es el lawfare en su máxima expresión, la operación Lava Jato. La describe no como una lucha contra la corrupción, sino como una estrategia política para sacar de la carrera presidencial a Lula da Silva, que lideraba las encuestas. Y para facilitar la destitución de Dilma Rousseff. Exacto, despejando el camino a gobiernos más alineados con Washington. Entiendo el patrón en los casos más grandes, pero esta lógica se aplica también a otros países de la región. El autor diría que sí, aunque con matices. Pone el ejemplo de Ecuador, donde el arma principal, según él, no fue tanto la judicial, sino una campaña sistemática de deslegitimación mediática contra el gobierno de Rafael Correa. O sea, en lugar de jueces, se usaron titulares. Exactamente. Y en Perú señala otra variante, lo que llama el golpe congresal contra Pedro Castillo. Que argumenta que contó con el beneplácito de Estados Unidos. Eso dice, para frenar un proyecto de izquierdas. Y finalmente, en Chile, describe un mecanismo que llama cerco institucional. Gobiernos como los de Bachelet o, más recientemente, Boric, ganan unas elecciones con un mandato de cambio. Pero se encuentran con un Congreso que les bloquea todo. Un Congreso y un Poder Judicial alineados con intereses empresariales que bloquean sistemáticamente sus reformas. El objetivo, concluye, es generar parálisis para luego culpar al gobierno de ineficacia. Todo este recorrido nos devuelve a la pregunta del principio, la que él mismo plantea. Si el socialismo es un modelo tan evidentemente condenado al fracaso, ¿por qué no simplemente dejarlo fracasar por sí solo? ¿Por qué tanto esfuerzo? Y lo fascinante es que su respuesta no es una sola, sino que la estructura en 4 razones. La primera es la más obvia, la amenaza directa a intereses económicos. El dinero. El dinero. Políticas de nacionalización o subidas de impuestos afectan las ganancias de multinacionales y élites locales. Es simple. Lógico. ¿Cuál es la segunda? La segunda es más sutil y, según él, más importante. El peligro del efecto demostración. El mayor riesgo para el status quo no es el colapso de un proyecto socialista. Sino Su éxito. Sino su éxito, por parcial que sea. Un solo país que logre reducir la pobreza de forma soberana se convierte en un ejemplo contagioso porque demuestra que hay alternativa. Vaya. Por eso, argumenta Salinas, se debe intervenir para impedir que esa demostración llegue a ocurrir. Es decir, que el verdadero miedo no es el fracaso, sino un éxito que demuestre que otro camino es posible. Eso le da la vuelta a todo el argumento. Por completo. La tercera razón es la preservación de la hegemonía ideológica. El fracaso inducido, el sabotaje, sirve como una lección disciplinaria para todos los demás. Ya. Refuerza la idea de que cualquier intento de salirse del guión acaba en desastre. Y la cuarta y última razón es puramente geopolítica. Estos proyectos suelen buscar autonomía regional, alianzas al margen de Washington, y eso es visto como un desafío directo a su esfera de influencia. Con lo cual, la pregunta se invierte totalmente. Ya no es por qué no lo dejan fracasar, Sino porque necesitan activamente impedir que tenga la más mínima oportunidad de desarrollarse sin interferencias. Esa es la conclusión final del texto. que el fracaso no es natural. Que el fracaso que vemos no es un desenlace natural, sino una construcción política deliberada para mantener un orden hegemónico. Al final, la idea más potente que nos deja este texto no es si el socialismo funciona o no. La verdadera bomba es que nos obliga a preguntarnos si alguna vez hemos visto a un proyecto de este tipo competir en igualdad de condiciones. Exacto. Salinas no pide que creamos en su modelo, sino que dudemos de la narrativa oficial del fracaso. Exacto. La idea central que nos deja es que muchas de las crisis atribuidas a los fallos internos de estos proyectos podrían no derivar de ellos, sino de un entorno hostil, diseñado para que no puedan prosperar. Y reconocer esa dinámica, según su análisis, es el primer paso para tener un debate honesto sobre soberanía en la región. Y todo esto nos deja con una reflexión final para seguir dándole vueltas. Si el éxito o el fracaso de un modelo de país puede ser, como sugiere este análisis, activamente construido o inducido desde fuera.
¿Cómo cambia esto la manera en que debemos interpretar las noticias, las crisis políticas y las turbulencias económicas que vemos a nuestro alrededor todos los días?